habla de la posible salida y muy pronta salida de Tatiana Cloutier, de la secretaria del Trabajo y de Miguel Torruco como secretario de Turismo. No debería de sorprendernos hablar de cambios en el gabinete a 3 años ya, dos de ellos, Miguel Torruco y Luisa María Alcalde, pero bueno, no sé cómo veas estos posibles cambios que pronostica, que advierte la revista Contralínea. Manuel, Pues sí, 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 ¿me sí, escuchan? sí, ahí te escucho. Ah, hay que esperar a que se concreten estos cambios anunciados, pero de alguna manera, pues ya el hecho de que una revista seria como lo es Contralínea ya esté anticipando estos movimientos, habla de que algo por ahí se habrán enterado, ¿no? Entonces, pues no debe de tomarnos tan de sorpresa estos movimientos. Recordemos que después de las elecciones intermedias fue como un parteaguas para la actual administración de López Obrador, y a partir de ahí se vinieron una serie de reacomodos. Quizá el más drástico o el más visible hasta el momento fue el de la Secretaría de Gobernación, que pasó de Olga Sánchez Cordero a Dan Augusto López, y que de alguna manera pues ha venido ajustando a su equipo. Digamos que en un primer momento, en la primera mitad del sexenio, el gabinete pues lucía más abierto, hasta cierto punto más incluyente, tratando de girar o darle un giro a algunas secretarías, como en el caso de la Secretaría de Gobernación, que había dicho López Obrador iba a ser la Secretaría de los Derechos Humanos, pero pues al parecer algunos no dieron resultados o los resultados esperados, y esto implicó un cambio. Digamos que ahorita con Adán Augusto López ya estamos viendo a un secretario de Gobernación más clásico, más como habíamos visto en otros tiempos, operando políticamente, manteniendo relaciones con diversos sectores, con el poder legislativo, el ejecutivo, con los gobernadores, y haciendo pues ya las funciones de operación política de cara a la sucesión presidencial de 2024 y las elecciones federales. En el caso de los nombres que se han mencionado, pues el de Torruco me parecería natural. O sea, prácticamente pues no hemos visto que haga gran cosa el secretario de Turismo Federal. La gran obra que caería dentro de su rubro, que sería el Tren Maya, pues realmente le está operando Fonatur, es decir, ni siquiera en esta gran obra que entraría dentro de su jurisdicción, pues hemos visto que tenga un papel pues ni remotamente destacado este funcionario, que pues resulta hasta difícil calificar su trabajo debido a la poquísima visibilidad que ha tenido fuera de esta obra, que como bien lo decía, pues la ha operado más Pons al frente de Fonatur. Pues sería muy difícil hablar de algún otro logro que haya tenido Torruco en estos 3 años, ¿no? Que digo, también para ser un poco justos, pues se le atravesó la pandemia de por medio, ¿no? Que también no es poca cosa, pero aún así pues fue completamente invisibilizado. Habrán sido pues contadas con la palma de la mano las ocasiones en que estuvo en alguna conferencia matutina. En el caso de Luis Alcalde, yo creo que empezó con algunas acciones bastante definidas en el ámbito laboral. De hecho, yo creo que algunos de los avances más notables de la Cuarta Transformación han sido precisamente en el campo laboral, en el aumento del salario mínimo, algunos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, por primera vez en mucho tiempo vimos que la Secretaría de Trabajo tomaba un papel en la política pública que se había ido diluyendo durante la época neoliberal. Sin embargo, en los últimos tiempos, tal parece que a Luisa le ha faltado una capacidad de operación política, que ha mantenido ahí algunos temas medio empantanados. Caso, por ejemplo, Notimex, caso de la sucesión en el sindicato petrolero, que también fue un asunto que no salió del todo bien para la administración de López Obrador, y eso quizá podría estar influyendo en que se esté considerando su relevo en el gabinete. El otro caso de Tatiana Cloutier, pues también ha sido
Es una secretaría muy, muy recortada. De hecho, le acaban de recortar prácticamente la mitad del presupuesto para el próximo año en función de lo que tenía en 2021. Este asunto de la reactivación económica y demás, pues ha avanzado muy, muy lento. Digo, creo que de los tres es la que más visible ha sido su trabajo en el último año. Recordemos que Tatiana ingresó como relevo de Graciela Márquez ya hace algunos meses, pero creo que ha sido muy, muy limitado el rango de acción que ha tenido en la Secretaría y quizá le estén empezando a perfilar para otras posiciones de cara a las elecciones. Esa es un poquito la lectura así de bote pronto que yo te podría dar en estos momentos. Así es. Y Norman, más allá de los nombres de los que salen, también llama la atención en la revista que manejen la posibilidad de que ahora sí se vengan los gobernadores de partidos de oposición, como Murat de Oaxaca o como el gobernador prianredista de Quintana Roo. Al menos así lo señalan en la revista Contralínea. ¿Cómo ves? Bueno, a mí me parece que es un buen análisis, es un buen ejercicio, ¿no? Sin duda, pues sí tenemos que hacer un juicio que sea lo más justo posible con respecto a las actividades que han tenido hasta ahora, a los resultados que han mostrado las tres secretarías. Pero yo quiero, independientemente de que coincido con Manuel en muchos sentidos, específicamente con el tema de alcalde en la Secretaría del Trabajo, me parece que también la pandemia no ha permitido que se brille de la manera que seguramente ellos habrían querido. Por ejemplo, si hablamos de Miguel Torruco, pues nosotros sabemos perfectamente bien que la caída del turismo en México y en el mundo, pues ha sido dramática, ¿no? Y a pesar de que se han hecho intentos en algunos puntos turísticos fundamentales como Cancún, como Acapulco, como Vallarta, etcétera, pues el trabajo que se ha podido hacer ha sido hasta ahora limitado. Me parece que inicia apenas el proceso ideal para para el turismo y Miguel Torruco eventualmente podría poner a prueba sus capacidades. No hay que olvidar que Miguel Torruco en el sexenio pasado fue expulsado por Mancera de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México por sus alientos al presidente López Obrador a reconocer públicamente que le apoyaba, ¿no? Entonces yo creo que también esa combinación política administrativa pues debe de jugar un papel en esta decisión tan compleja, ¿no? Tan difícil. Si bien es importante la eficiencia, la confianza juega un papel fundamental, ¿no? En el caso de Tatiana Cloutier, a quien pues conozco y aprecio, me parece que tiene la capacidad, déjame recordar aquella capacidad priista, ¿no? De un Ojeda Pavillada que podía haber, que era secretario de lo que fuera, ¿no? Me parece que la circunstancia de Tatiana es muy particular. Parafraseando al fútbol, pues es todo terreno, ¿no? Es una mujer que no solo tiene una clara posición sobre la política mexicana, también tiene muy claro cuáles son los puntos sensibles de nuestro país y la economía juega un papel fundamental, ¿no? No quiero pasar por alto algunos logros de la Secretaría del Trabajo y entre ellos por los acuerdos que se han logrado con empresarios y trabajadores para poder lograr un incremento histórico, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un acumulado del 50% de aumento inédito en la vida sindical. Y yo creo que Luisa María Alcalde ha tenido su parte positiva en este juego. También pienso que tiene un gran futuro, es una mujer muy joven, cuyo aprendizaje debe de ponderarse, ¿no? Cuyo aprendizaje debe tomarse en cuenta para el futuro. Con respecto a los potenciales relevos, a mí me parece que pues también forma parte de un juego político, ¿no?
forma parte finalmente también de un acuerdo que en campaña hizo el presidente López Obrador, cuando hablaba de la pluralidad del partido de Morena, y ahora cuando habla de la pluralidad de su gobierno, ¿no? Entonces el ingreso potencial de Murat y del exgobernador de Sinaloa y Elena Yarit, pues tiene un sentido político, en donde también se toma en cuenta la eficiencia con que desarrollaron sus labores, y más aún en la relación con el gobierno federal. Yo quisiera subrayar lo que dijo Isaac hace un momento, a quien saludo, que es importantísimo, ¿no? En el estado de Guanajuato. Es increíble que tenga tantos años el fiscal, antes procurador, a cargo de la justicia del estado de Guanajuato, cuando ha tenido tan malos resultados, ¿no? Yo por ahí hablaba en un artículo pasado. ¿Qué le deben? Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que te llama a la sospecha, ¿no, Vicente? Y no deja de ser algo irónico, ¿no? Por lo menos. Así es, por cierto, Isaac, a mí en lo particular no me sorprende, me sorprende más de los 3 posibles cambios de los que habla la revista Contralínea, el de Tatiana Cloutier, porque Tatiana jugó un papel importante en estas reuniones de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, jugó un papel importante en la comitiva mexicana para las reuniones bilaterales y la cumbre trilateral de hace unos días en Washington. Pero bueno, dame tu opinión, querido Isaac. Pues yo considero que tanto Tatiana como Luisa María han hecho un excelente trabajo. A Luisa María le ha tocado, por ejemplo, la implementación de la reforma procesal laboral, y eso pues ha llevado un trabajo de la mano con el Poder Judicial de la Federación, y las negociaciones de los contratos colectivos, el fin del outsourcing, de la contratación por fuera, y por supuesto que se ha traducido en empleos formales. Tenemos que siempre tomar en cuenta, aunque no es una justificación, que hemos atravesado por un momento muy crítico en el planeta, en donde se han cerrado fuentes de empleo durante el año pasado, durante mucho tiempo. Y yo creo que eso a veces lo estamos apreciando de una manera muy ínfima, muy mínima. Y la verdad es que, por ejemplo, yo en tema de turismo, que conozco algunas ciudades y algunos aeropuertos, pues no han dejado de tener pues transeúntes, turistas. La gente no ha dejado de vacacionar. Yo luego digo, pues parece que no hubiera pandemia, parece que no hay ciertas restricciones económicas, porque mucha gente anda de vacaciones. Pero bueno, también coincido un poco que la gestión de Torruco ha sido un poco gris. Sin embargo, yo considero que también pueden ser cambios positivos, también son cartas muy fuertes en la 4T, son mujeres. Tatiana pues ha tenido un papel muy distinguido, hoy le dio cátedra a Cuadradi en la Cámara, le enseñó cómo se deben de leer los datos, le enseñó casi geografía climática, y pues yo creo que yo veo para bien esos cambios. Porque pues Tatiana tiene una inteligencia, y yo considero que Tatiana profesionalizó la campaña del presidente en el 17 y 18 y lo hizo presidente en ese aspecto, en el aspecto profesional, técnico, de comunicación. Entonces no creo que se vaya a ir a un lugar menor, sino a otro mayor, si acaso se va. Y por otro lado, sobre los relevos, muy lamentables, la verdad, yo no coincido con ese divide y vencerás. Yo no coincido con eso, porque eso le hace perder una base popular de apoyo al presidente. Se invita a puros expriistas, a un Alejandro Murat, que fue secretario casi particular de Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México, y ahora ya se está transmutando. Pues creo que sí sería un error político del presidente, lo digo así con todas sus letras, desde mi muy particular óptica. Creo que hay mucha gente muy valiosa en la 4T, gente también muy joven, y creo que puede optar por una ruta de integrar a gente que ha reclamado un espacio ahí en su partido, y no necesariamente a gente que ha venido trabajando con la oposición y con los más corruptos de México, Vicente.
Eso te Muy diría sobre eso. Muy bien. Déjenme